Luz para el Camino, un programa de la Iglesia Pentecostal Unida de España, buscando la luz en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Romanos capítulo 3, a partir del verso 21, dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje nos explica claramente todo lo que queremos tratar en el día de hoy, como la palabra de Dios nos habla de que hay un pecado inmanente en el ser humano, el cual le separa de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Hay una muerte por causa del pecado. El que practica el pecado es el diablo, pero el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos que entender que Jesucristo ha venido al mundo para entregar su vida por nosotros, para poder justificarnos y que nosotros tengamos la justicia de Dios por medio de la fe en Él, en los que creen. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que todos han pecado. ¿Quién puede decir que no ha pecado? Todos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos da la posibilidad de entrar en su presencia, de entrar en su gracia, de entrar en su reino, de ser libres de esas garras de Satanás, de esas cadenas del pecado, pues por medio de la fe. Dice Juan 3: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La Biblia nos habla de una condenación. La Biblia nos habla de que la incredulidad, el no creer en Jesús, eso trae una condenación. Es verdad que todos estamos en pecado, pero cuando viene Jesús a nuestra vida, depende cómo reaccionemos ante su palabra, ante su mensaje, es que eso es lo que va a determinar nuestra vida futura y eterna. El Señor nos habla que hay una condenación para aquellos que son desobedientes, que son incrédulos, que son hipócritas. En Mateo 13 nos habla de los que serán en un día echados en un horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia nos habla de un lago de fuego, de un horno de fuego, de un lugar de condenación eterna, no nada más un cesar de la existencia, como dicen algunos, sino una existencia consciente, pero en condenación. También en Mateo, más adelante, dice: así será el fin de siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes.
Frente a esta condenación tenemos el perdón de Dios. Dice Romanos 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero así como el don no fue por la transgresión, dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, que es Jesucristo. Y así sucede que por uno entró el pecado en el mundo, pero también por uno entró la gracia, el perdón. Este perdón que nos habla el Señor, que es por gracia, es decir, gratis, es sin obras, es sin merecerlo, no es como una paga a nuestras obras o a lo que hayamos hecho, sino simplemente un regalo, un don que Dios nos da por causa de creer en Él. Qué bonito es pensar en esto y creerlo, recibirlo y vivirlo día a día. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Debemos entender esto, es como una ley espiritual que Dios ha establecido. En Hebreos 9 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De la manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio al mundo, ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. O sea, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué bueno entender que era necesario un derramamiento de sangre. Antiguamente, en el antiguo pacto de Dios con el pueblo de Israel, pues estableció una serie de sacrificios que eran necesarios hacer continuamente, una y otra vez, para poder haber un perdón de pecados, una expiación, pero otra vez caían y no eran consistentes, no eran duraderos esa expiación. Pero ahora Cristo Jesús ha venido como Cordero Santo a entregar su sangre por nosotros. Esa sangre era necesaria y es importante comprender que esto es así, que era importante que Jesús viniera y entregara su sangre, porque si así no fuera, Él no lo hubiera hecho. Si hubiera otra manera de que nosotros tuviéramos el perdón de pecados, ya sea por nuestras obras, por nuestros merecimientos, ya sea por nuestros sacrificios o por nuestros esfuerzos, entonces por demás vino Cristo a la tierra. Me interesa que comprendamos y que meditemos sobre esto, que reflexionemos, que si hubiera otra manera de entrar en el reino de los cielos, pues es absurdo que Cristo haya muerto, pero la Biblia nos dice que era necesario, porque no había otra manera para que nosotros tuviéramos el perdón de pecados. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto es una de las aseveraciones tremendas que Jesús hizo, que nada más por medio de Él es que podemos llegar al Padre, nada más por medio de Él es que vamos a alcanzar la salvación. No es por obras, no es por otros dioses o llamados dioses, sino es solamente a través de Jesús. Me gustaría que, por favor, reflexionemos sobre esto y nos demos cuenta de la importancia que tiene, que Él nos dice que es como Él nos explica y a su manera, y por medio de Él es que podemos ser salvos y no hay otra manera. Es bueno quizá pensar que todas las religiones son iguales, pero en realidad no es así. Si creemos en Jesús, tenemos que entender que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, dice Jesús, viene al Padre si no es por Él. En Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
y más adelante dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y dice 2 Corintios que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es lo que Dios ha hecho, es venido en Cristo a reconciliar al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta los pecados, sino trayendo y proveyendo esa salvación. En Efesios capítulo 2 nos lo explica muy bonito. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y termina diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje nos explica cómo el tema de las obras no son los requisitos para nuestra salvación. Está diciendo que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe en Jesús. No podemos pensar que las obras que nosotros hagamos favorables o buenas van a ser puestas en un lado de la balanza y las malas en otro, y según cuál lado pese más es que nosotros vamos a poder ser salvos en esta sensación de inseguridad eterna que no vamos a ver nunca realmente si somos salvos o no, sino que Dios nos habla de que no son las obras las que nos salvan, sino la fe en Jesús como un regalo gratis. Y ahora sí dice que somos salvos para buenas obras. Dios ha preparado unas buenas obras para nosotros, pero las buenas obras van a ser el resultado de nuestra salvación, no el requisito para la misma. Es bueno que lo recordemos, lo que dice la Biblia, que por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Ese pues es el requisito, la fe en Jesús. Es lo que Dios nos pide, que tengamos fe en Él, que creamos a sus palabras, como estábamos leyendo primeramente antes, que dice la palabra que si no tenemos fe, entonces ya hemos sido condenados por no creer en aquel que Dios ha enviado, pero si creemos, entonces somos justificados. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Este es el Evangelio, que significa buenas noticias. Esta es la buena noticia, que hay reconciliación por medio de Jesús, que hay perdón de pecados en su sangre, por gracia, por su misericordia. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Por creer y ser bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay un mundo de poder, hay un mundo de milagros, hay un mundo de salvación, aquel que en él cree. Así que, amigo, hermano, que nos ha acompañado estas semanas, te animo a creer en Jesús, te animo a acercarte a su palabra, a creer lo que está allí escrito, que es para hoy, que es para ti, que es para mí, que sigue vigente, que es eterno, que no cambia. Esto es lo que hemos tratado de compartir, la verdad del Evangelio, que Jesús transforma, que Jesús cambia por medio de la fe en Él. Jesús no es tan solo una idea, Jesús es una persona divina sentado en el trono de Dios y que quiere llenar nuestro corazón y transformarnos. Simplemente es que requiere de nuestra fe para poder entrar allí. En Hechos capítulo 10 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, y después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que Dios les bendiga, y a ti que has estado acompañándonos, pues gracias por ese tiempo. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que busques la luz en la vida, en la palabra de Dios, que no te dejes engañar por las mentiras de este mundo, por las vanidades, ni por los engaños. Tenemos la luz en la palabra, tenemos la luz que pueda alumbrar nuestro camino en medio de las tinieblas de este siglo, y es la palabra de Dios en Jesucristo, que nos habla hoy y para ti y para mí. Que Dios te bendiga mucho, adelante y ánimo, que Dios te bendiga. Saludos.